Hola a todos, bienvenidos una vez más a Simple Finanzas. Hoy vamos a hablar de una compañía que ha sorprendido a muchos inversores. Nokia acaba de presentar unos resultados mejores de lo esperado, elevó sus previsiones para todo el año, duplicó sus ventas relacionadas con inteligencia artificial y aún así las acciones terminaron cayendo. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Está el mercado reaccionando de forma exagerada? ¿O existe algún problema que muchos inversores todavía no están viendo? En este vídeo vamos a analizar los resultados del segundo trimestre de este año, veremos por qué las acciones reaccionaron negativamente, repasaremos las adquisiciones y contratos más importantes de la compañía y, como siempre, antes de llegar a la conclusión, analizaremos Nokia mediante análisis técnico y diferentes métodos de valoración para estimar su valor intrínseco. Así que si os interesa encontrar oportunidades antes que el mercado, empecemos. Durante muchos años, Nokia fue vista como una empresa estancada, muy dependiente del despliegue de redes móviles tradicionales. Sin embargo, en los últimos trimestres estamos viendo una transformación muy importante. La compañía está cambiando su modelo de negocio para convertirse en uno de los principales proveedores de infraestructura de conectividad para centros de datos, inteligencia artificial y grandes proveedores cloud. Y precisamente ese cambio empieza a reflejarse en las cifras. En el segundo trimestre de este año, Nokia presentó unos ingresos de aproximadamente 4.820 millones de euros, creciendo alrededor de un 8% interanual, mientras que el beneficio operativo comparable aumentó un 18%, superando claramente las expectativas del mercado. Pero probablemente el dato más impresionante del trimestre fue otro. Las ventas dirigidas a clientes relacionados con inteligencia artificial y cloud crecieron un 105%, superando los 446 millones de euros. Esto demuestra que Nokia ya no depende únicamente de las operadoras de telecomunicaciones. Ahora también está vendiendo infraestructura crítica a algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Además, la compañía anunció algo todavía más interesante. Durante el trimestre consiguió aproximadamente 2.800 millones de euros en nuevos pedidos relacionados con IA. Y eso es importante porque esos pedidos todavía no aparecen completamente reflejados en los ingresos actuales. Es decir, representan una fuente potencial de crecimiento para los próximos trimestres. No estamos hablando únicamente de una mejora puntual. Estamos hablando de una cartera de pedidos que puede seguir impulsando el negocio durante bastante tiempo. Otro aspecto muy positivo fue la evolución de la división de Network Infrastructure. Este segmento volvió a crecer con fuerza gracias al negocio de redes ópticas y redes IP. Precisamente las tecnologías que utilizan los grandes centros de datos para mover enormes cantidades de información generada por la IA. Y aquí aparece uno de los grandes catalizadores de Nokia para los próximos años. La compañía estima que el mercado relacionado con infraestructura para IA continuará creciendo a un ritmo muy elevado durante esta década. Mientras muchas empresas hablan de inteligencia artificial desde el punto de vista de software, Nokia está construyendo la infraestructura física necesaria para que toda esa revolución pueda funcionar. Y ese puede convertirse en un negocio extremadamente rentable. Otro de los anuncios más importantes fue la alianza estratégica con NVIDIA. Ambas compañías colaborarán para desarrollar soluciones destinadas a centros de datos de inteligencia artificial y redes de alta velocidad. Aunque muchos inversores asocian NVIDIA únicamente con los chips, la realidad es que todo ese ecosistema necesita una infraestructura de comunicaciones capaz de mover cantidades gigantescas de datos con una latencia mínima. Ahí es donde Nokia quiere convertirse en uno de los grandes protagonistas. Este acuerdo sitúa a la compañía en una posición muy interesante dentro de una de las tendencias de crecimiento más importantes de la próxima década. Además de este acuerdo, Nokia continúa integrando adquisiciones estratégicas realizadas durante los últimos meses para reforzar su negocio de redes ópticas y acelerar su crecimiento dentro del mercado de centros de datos para IA. Estas adquisiciones no buscan aumentar simplemente el tamaño de la empresa. Su objetivo es ampliar el catálogo tecnológico y mejorar la capacidad de competir frente a gigantes como Cisco, Ciena o Arista Networks, en segmentos con un enorme potencial de mucho crecimiento. Entonces, ¿por qué cayó la acción, verdad? Eso es lo que queréis saber. Esta es probablemente la pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta tiene varios matices. En primer lugar,
aunque los resultados fueron superiores a lo esperado, el mercado llevaba meses anticipando un crecimiento extraordinario gracias a la inteligencia artificial. Cuando una compañía genera expectativas tan elevadas, muchas veces presentar buenos resultados no es suficiente. Hay que presentar resultados excepcionales. Además, la propia dirección reconoció que existen limitaciones de suministro en algunos componentes y un aumento de costes derivados del fuerte crecimiento de la demanda de infraestructura para IA. Es decir, la demanda es enorme, pero la capacidad de producir al mismo ritmo todavía presenta algunos desafíos. También hay que recordar que parte del negocio relacionado con IA todavía está en fase de expansión. Muchos contratos se han firmado ahora, pero sus ingresos se irán reconociendo progresivamente durante los próximos ejercicios trimestrales. En otras palabras, el mercado probablemente quiere ver una monetización todavía más rápida. A pesar de ello, la dirección envió un mensaje claramente optimista. De hecho, Nokia elevó su previsión de beneficio operativo para todo el 2026, reflejando la confianza que tiene en la evolución del negocio durante la segunda mitad del año. Cuando una empresa mejora su guidance después de presentar resultados sólidos, normalmente es una señal bastante positiva. Y eso hace todavía más interesante analizar si la caída reciente puede haber generado una oportunidad de inversión. Por supuesto, Nokia también tiene riesgos importantes. El primero es que el negocio tradicional de redes móviles sigue siendo muy competitivo y depende en gran medida del gasto de las operadoras. El segundo riesgo es la competencia en infraestructura para centros de datos, donde participan empresas muy fuertes. Y el tercero es la velocidad con la que grandes proyectos relacionados con IA se convierten en ingresos reales. Aunque el potencial es enorme, todavía será necesario ejecutar perfectamente la estrategia. Hasta aquí hemos analizado la parte fundamental. Pero como siempre digo en este canal, una gran empresa no siempre significa una gran inversión. Todo depende del precio que estamos pagando por ello. Por eso, antes de sacar una conclusión definitiva, vamos a estudiar el gráfico mediante el análisis técnico para identificar la tendencia principal, los soportes, las resistencias y las posibles zonas de entrada. Después utilizaremos diferentes métodos de valoración para estimar el valor intrínseco de Nokia y comprobar si la caída reciente ha abierto una oportunidad interesante para inversores de largo plazo. Hola señores inversores, aquí estamos con el análisis técnico de Nokia. Como vemos, tenemos una caída cerca de unos 50% desde máximos históricos, 47-66%, vale, las acciones parece que siguen cayendo. ¿Por qué caen? No, lo más importante, evidentemente porque aquí cuando empezaron a desplegar las acciones, vale, me parece que aquí en enero empezaron, me parece que entonces salieron las noticias de que van a colaborar con Nvidia, vale, aparte con buenos earnings, evidentemente las acciones se han disparado, ¿no? Entonces también se disparaban todas las compañías de microprocesadores, 154%, ¿vale? 150%, no está nada mal. Ahora básicamente hay una presión tremenda en el mercado de los semiconductores, SanDisk, Micron, AMD, todas estas compañías que han subido muchísimo, ahora están rectificando, ¿vale? ¿Significa esto que ha explotado la burbuja? Bueno, no lo sé, relativamente, ¿no? Porque después de tantas ganancias, ¿no? También está bien que se empiece a recoger estas ganancias, ¿no? Parcialmente, por ejemplo. Pero aquí vamos a ver realmente dónde está el suelo más o menos de Nokia. ¿Vale? Como vemos aquí mismo, me parece que la había analizado alguna vez, pero no sé por qué no había hecho análisis técnico. ¿Vale? Vamos a poner el primer soporte, resistencia. Si a partir de aquí las acciones van a caer o no. ¿Vale? Evidentemente las acciones son máximos eran en el aquí en el .com bobo. Llegaron a vale 64. Luego salió el iPhone en 2003, me parece. Las acciones se han vuelto a desplomar. Luego han subido otra vez. Luego otra vez. Bueno, pero lo importante aquí es que Nokia está haciendo una transformación. Vale, ya no podemos aquí esperar teléfonos. Bueno, supongo que nunca se sabe, ¿no?
tal y como ha salido desde nada el iPhone y ha matado básicamente toda la competencia con el tiempo. Nunca sabes Nokia, pero hace una buena transformación y eso, como se ve aquí en las acciones, ¿no? Se ve muy bien. Ahora puede llegar, si sigue con la transformación y es exitosa, pero la competencia también es muy fuerte. Pero si van haciendo poco a poco, entonces, ¿qué más da? Puede valer mucho más que está ahora. Ahora entra en la fase de penny stocks, ¿vale? Alto riesgo, así que cuidado aquí. Vale, ahora vamos a ir con las tablas a ver su valor aquí según las tablas. Como vemos, según la primera valoración con el modelo de crecimiento del IPS. Vale, tenemos un valor artístico de $3.38 por acción. Ahora mismo estamos 9.28 y si aplicamos un margen de seguridad, nuestro precio de entrada sería 2.54 hipotéticamente. Un IPS de 0.14. Si vamos según la fórmula de Benjamin Graham, pues tenemos a mano izquierda $2.84 y a mano derecha de 2.19, ¿vale? Un penny stocks en toda regla. Si queréis ver también la valoración por múltiplos, según el flujo de caja descontados y según el modelo de descuento de dividendos y el precio final, ¿vale? Lo vais a tener disponible en mi Patreon. Vamos a ir ahora con la conclusión. En conclusión, creo que el mercado está enviando un mensaje muy interesante. Por un lado, Nokia ha demostrado que su transformación hacia infraestructura para inteligencia artificial empieza a dar resultados reales. Las ventas relacionadas con IA crecen a triple dígito. La cartera de pedidos continúa aumentando. El acuerdo con Nvidia refuerza su posicionamiento estratégico y la compañía incluso ha mejorado sus previsiones para todo el año. Por otro lado, la reacción negativa de la acción demuestra que las expectativas eran extremadamente altas y que el mercado seguirá exigiendo una ejecución impecable. Y aquí la pregunta no es si Nokia es una buena empresa. La verdadera pregunta es si la reciente caída ha dejado a la acción cotizando por debajo de su valor intrínseco. Y precisamente eso es lo que vas a descubrir si ves el análisis completo en mi Patreon. Y si te ha gustado este análisis, déjame un buen like, suscríbete a Simple Finanzas para no perderte los próximos vídeos y análisis de empresas muy interesantes. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Nokia está ofreciendo una oportunidad de compra o piensas que la caída está completamente justificada? Muchas gracias por estar aquí. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.